Vamos a procurar terminar este mensaje ya. Empezamos hace 8 días, el mensaje se llama Divide y vencerás. Y hablábamos de cuáles son las cosas que hacen que la casa se divida. Veíamos en Marcos, capítulo 3, del versículo 20 al 27, cómo el Señor Jesús habla de que una casa dividida contra sí misma no prospera. Hablamos de eso hace 8 días, cómo al Señor Jesús lo acusaban de echar demonios fuera en el nombre de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y decían, Jesús echa fuera demonios porque lo hace en el nombre de Jesús. Perdón, en el nombre de Beelzebú, perdón. Y él echa demonios en el nombre de Beelzebú y por eso él puede y logra echar demonios. Y entonces Jesús dice, ¿cómo puede Satanás pelear contra Satanás? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y explica, una casa, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Una casa dividida contra sí misma no permanece. Y algo que les explicaba hace 8 días, que cuando tu casa está dividida, tu casa no prospera, no permanece. Y tu casa puede ser saqueada. Si tu casa está dividida, tu casa será saqueada. Una de las formas en que la casa se divide más frecuentemente es en la autoridad de los padres. Los hijos no se dan cuenta, los hijos lo hacen por sacar ventaja, por sacar provecho. Los hijos no se dan cuenta que si ponen en división a sus padres, ellos están provocando que su casa sea saqueada. Los niños no lo hacen con esa intención. Un niño no quisiera ver a sus padres dividirse, nunca. Pero cuando un hijo va con la mamá y le pide permiso a la mamá y la mamá le dice que no, y entonces disimuladamente va con el papá y le dice, papá, ¿me das permiso? Ya la mamá le dijo que no. Pero ahora va a buscar el permiso del papá porque el papá anda distraído, anda en las nubes, está viendo el fútbol. Dice, papá, porque hasta esos son inteligentes, lo agarran a uno en el momento que está más distraído. Y entonces llegan y, papá, ¿me das permiso? Mira que ese, que lo... Y entonces él va, sí, hija, ve. O sí, hijo, ve. Y cuando consigue el permiso, ¿qué logró esa niña? ¿Perdón? Poner en contra a sus papás. Ella no lo hace, ella no lo sabe, o él no lo sabe. Cuando logra sacar un permiso opuesto al que le dieron, o al que le negaron, o al que le otorgaron, cuando busca eso, sin darse cuenta, está dividiendo la casa. Si los papás son inteligentes, el papá o la mamá lograrán ponerse de acuerdo y resolver eso y decir, bueno, la mamá dirá, ok, perdón, yo dije que no, pero tú dijiste que sí, ok, vamos a ponernos de acuerdo. O el papá accede y dice, ok, está bien, hazlo, pero con estas reglas. Entonces, ese es no permitir que la división entre a tu casa. Pero cuando la división entra es cuando papá dice, es que tú siempre me quitas la autoridad. Y el papá dice, ¿por qué siempre me haces menos? Y ese es dividir la casa. Y entonces el hijo no sabe que está dividiendo la casa. No es que lo está haciendo con esa intención, pero lo hace. Y cuando esto permanece, cuando eso continúa, tarde que temprano, esa casa quedará arruinada, quedará destruida. Y no hablo de que los papás se divorcien y cada quien agarre por su lado. No necesariamente. Ellos pueden seguir juntos por años. Pueden echarse un siglo juntos, pero la casa estará dividida y no habrá prosperidad, no habrá paz, no habrá armonía, no habrá amor, porque ha sido saqueada. Una casa dividida no permanece y puede ser saqueada. Si a nosotros nos queda claro eso, hermano, usted va a procurar tener su casa unida. Y hablábamos hace 8 días, tocamos solamente dos aspectos o dos artimañas o dos artilugios que Satanás utiliza para dividir la casa y no hacerla prosperar. Y hablamos de dos, ¿se acuerda cuáles hablamos? Hablamos del enojo, que decía hermana Reina, y hablamos del desacuerdo. Son dos herramientas que el diablo utiliza para dividir una casa. No te acerques al que está enojado. Yo me acuerdo que, con todo el respeto que tengo a mis padres, los amo a los dos, pero yo me acuerdo que cuando llegaba mi papá enojado, mi mamá me decía, no le digas nada, está enojado. Porque el enojo destruye. Y entonces nosotros sabíamos que si mi papá estaba enojado, mejor era pasar derechitos. No pasaba nada, todo bien.
formaditos uno por uno, llamaba a comer mi mamá, todos corríamos a la mesa porque mi papá estaba enojado. Cuando alguien está enojado y la otra parte evita o no confronta el enojo de la otra persona, sino que lo tolera, ese enojo destruye la casa. De repente yo estoy enojado y mi esposa le dice a mis hijos, tranquilos, cálmense. Pero no para que se alejen de mí, sino para que no provoquen más el enojo. Yo les hablo a mis hijos, cuando mi esposa está enojada, yo les digo a mis hijos, ya cállate, no respondas. Cállate. Y pareciera uno que corta la libertad de expresión de los hijos. No es cierto, hermano, es disciplina. Una, porque los hijos no tienen que responder a los padres, tienen que honrarlos, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué ganan los chamacos? De todos modos les van a dar sus fregadazos. O sea, mejor que se callen y les tocan menos fregadazos. Pero, hermano, tenemos que ser inteligentes y el enojo no tiene cabida en nuestra casa. El enojo es un ladrón disimulado que te va a robar muchísimas cosas. Y ya les dije que sí se puede enojar, pero no pecar. Ya les di permiso. Habrá momentos en que te enojes, pero el asunto es cuando pierdes el control. Entonces ya, para completar el mensaje, usted tendría que oír otra vez el audio de ese mensaje. Pero también hablamos del desacuerdo y dijimos que nadie podía caminar juntos si no estuvieran de acuerdo. Y una de las cosas que pasa en el desacuerdo es que les explicaba que estar de acuerdo no significa pensar igual. Para lograr estar de acuerdo tenemos que ceder. Yo tengo que ceder, tú tienes que ceder, y entonces encontramos un punto intermedio en el que los dos estamos de acuerdo. ¿Sí están conmigo? Ok, entonces no se trata de que usted piense igual que yo. Usted viene a esta iglesia, usted asiste a esta iglesia y yo no trato de que usted piense lo mismo que yo pienso. Tenemos la misma fe y tenemos la misma convicción. Aprendemos de la misma palabra, escuchamos el mismo mensaje. Lo que yo busco cuando usted escucha el mensaje es que usted y yo logremos ponernos de acuerdo para caminar en la misma dirección. Eso es lo que estamos buscando, que logramos ponernos de acuerdo. Y a lo mejor usted tenga que ceder y decir, lo que dijo el pastor es verdad. Yo cedo mi parte y me pongo de acuerdo con el pastor. O a lo mejor todo lo que dijo el pastor no me convence todo, pero hay una parte de lo que dijo el pastor que a mí me convence, que tiene razón en esto y voy a ceder. Lo mismo pasa en tu casa. No se trata de que convenzas a tu marido de que comer saludable está bien. No se trata de eso. Pero puedes usar tu inteligencia y decir, ok, vamos a cambiarle al menú. Vamos a poner un poco de esto, un poco del otro, vamos a poner esto, vamos a quitarle el azúcar, vamos a quitar un poco de más sal y vamos a... pero, ¿para qué tienes que discutir de que cómete esto y te lo tragas porque ya estás bien gordo? Pues, nunca lo vas a convencer, o sea, se va a comer la ensalada ahí en la casa, pero lo va a estar esperando haciendo los tacos en la esquina. Eso no es estar de acuerdo, o sea, no se trata de aparentar una cosa en casa y fuera de casa hacer otra cosa distinta. Eso no es estar de acuerdo, ¿eso está conmigo? Entonces, estar de acuerdo es que yo tengo que ceder un poco para que la otra persona y yo podamos caminar juntos y podamos entonces construir juntos una vida, una casa, una familia. Me ha tocado casar a algunos jóvenes. Ya he sido ministro de matrimonio en algunos casos. Y yo... Ay, perdón. Y yo pido hablar con los jóvenes antes de casarlos. Digo, necesito hablar con ustedes. Denme un día, nos sentamos por 3 horas y platicamos. O 3 días de 1 hora cada uno, como ustedes quieran. Pero necesito hablar por lo menos 3 horas con ustedes. Pero pues, ¿y tanto tiempo para qué? Si nada más nos vamos a casar. Pues por eso. Por eso necesito que aquellos quienes yo voy a declarar la bendición de Dios sobre ese matrimonio, a quienes yo voy a casar, necesitan hablar conmigo. Porque yo no voy a soltar una bendición nada más porque sí. Yo sé lo que creo y yo creo con todo mi corazón lo que sale de mi boca.
Y cuando yo caso a alguien, cuando me dicen, oiga, pastor, ¿lo puede casar? Yo no tengo ningún problema en casar si cree o no cree. Si cree en Cristo o no cree en Cristo, eso no es un problema para casarse. Porque para empezar, la iglesia no casa, la iglesia bendice. Al menos aquí en México no tenemos la facultad, los ministros de culto para casar. O sea, si yo caso a alguien, la ley no va a decir, ay, se casó con la iglesia, ay, con el pastor Acha, sí está casado. No, se tiene que casar por el civil para estar casado. Entonces, yo los bendigo nada más. Y he hablado con ellos, hermano, y me he topado con cada historia. Y de repente les digo, la pregunta que les hago, ¿están seguros de querer caminar juntos? Ay, sí, nos amamos. No pregunte eso. ¿Están seguros de querer caminar juntos? Sí, ya hasta tenemos toda la fiesta organizada. No pregunte eso. ¿Estás dispuesto a ceder tu vida para hacer lo que ella quiere? Ay, no. Porque eso es lo que dice Pablo. Cuando dos se casan, cuando dos están juntos, por eso dice Pablo, mejor no se casen. Pablo dice, de veras. Pablo dice, evítense problemas, no se casen. Pero bueno, para que no se estén quemando por dentro, porque luego se les sube la calentura, entonces sí, cásense. Pero Pablo dice, es mejor no casarse. Es mejor no casarse. ¿Por qué? Porque cuando te casas, dice Pablo, el hombre deja de buscar a Dios y empieza a buscar al mundo para tener contenta a su mujer. Y la mujer igual. La mujer dice Pablo, la mujer, la doncella, refiriéndose a una jovencita que ama y busca a Dios. Dice, la doncella deja de buscar a Dios para buscar en el mundo y agradar a su marido. ¿Se da cuenta? Dice, no es cierto, pastor. Por eso yo les digo a mis hijos, cuando se casen, busquen a una chica, a una mujer, que ame más a Dios que a ustedes. Que la ame más a Dios que a ustedes. ¿Por qué? Porque si ama a Dios más que a ustedes, no va a dejar a Dios por agradarles a ustedes. Primero va a buscar a Dios y después va a buscar agradarle. Primero va a buscar agradarle a Dios y después va a buscar agradarle a ustedes. Y cuando alguien se casa, no ve eso. Si a mí me hubieran dicho cuando me iba a casar, me hubieran dicho eso, hermano, yo la pienso. De verdad, yo la pienso. Y no es porque no amara a mi esposa, la amaba con todo y la amo con todo mi corazón. Pero en aquel tiempo yo empezaba a caminar en Cristo. Yo apenas aprendí a caminar en el Señor. Tenía 1 año de convertido y empezaba a servirle al Señor. Y entonces decidimos casarnos y dijimos, wow, casémonos juntos. Sí, nos casamos. Primeros 7 años de matrimonio, un infierno. Literal, pregúntenle a mi esposa. Fueron los años más difíciles de nuestra relación. ¿Estábamos enamorados? Sí. ¿Nos amábamos? Sí. ¿Amábamos a Dios? Sí. Y le servíamos, hermano. Yo empecé a predicar con jóvenes, luego empecé a predicar a matrimonios, a los varones. Yo sirviendo y tenía un infierno en la casa. Yo predicaba en la iglesia, sacaba el demonio de un endemoniado en la iglesia y en la casa no podía sacar el demonio. ¿Y sabe por qué? Porque no aprendíamos, no sabíamos que teníamos que ceder. Y entonces mi esposa empezó a orar más. De repente a mí me nacieron ganas de orar, de buscar a Dios, y nos dimos cuenta que necesitábamos más a Dios que a nosotros mismos. Y la historia empezó a cambiar. Pero empezamos a poner y a caminar de acuerdo. Hoy todavía hay cosas que seguimos poniéndonos de acuerdo, hay cosas en las que diferimos todavía. Y mis hijos lo saben. Hay cosas en las que a mí no me parecen. Y hay cosas que a mi esposa no le parecen. Y sin embargo tenemos que ceder para poder caminar juntos. Si no, no nos vamos a poder poner de acuerdo. Y hoy los últimos 10 años, no, fueron 12 años de infierno, 10 años de infierno. Los últimos 12 años han sido mejores. Ya llevamos 12 años de tener un matrimonio mejor. Más estable, más tranquilo. Y los últimos 7, no se diga, han sido mucho mejor todavía. Gracias a Dios mis hijos no se percataron de todas las cosas que nosotros
nuestros hijos. Ellos se enteran igual que ustedes aquí en la prédica. Porque ellos no vieron, no agarramos partido, o no agarramos a nuestros hijos para que agarraran partido y dile a tu padre que no lo vio. Háblale a tu padre para comer, ya está servido. Mi esposa me hablaba normal. Yo me daba cuenta cuando me hablaba golpeado. Ya está la comida, mi amor. Esperaba que le daba de comer al perro a ver si no caía fulminado. A lo mejor le echó algo. Estaba enojada. Se enojaba mi esposa. No, nunca le echó nada. Esto es normal de comer mucho. Pero tuvimos que ponernos de acuerdo. Y hoy tenemos un matrimonio que puedo decir yo, gracias a Dios, y mi esposa a lo mejor dirá lo contrario, pero yo puedo decir que estos últimos 12 años han sido mucho mejor que los primeros 10. Los primeros 10 fueron mi infierno. Y la razón fue porque nadie me dijo que yo tenía que ceder en el matrimonio. Nadie me dijo. Yo quería que mi esposa se sujetara. Además le soltaba la Biblia. Aquí dice que te tienes que sujetar. Tienes que estar sumisa a tu hombre. Hermano, quería venderle chiles a él. Mi esposa conocía más de la Biblia que yo. Y dice así, pero también dice esto y esto y esto y esto. Y no lográbamos ponernos de acuerdo. Pero gracias a Dios nos pusimos de acuerdo. Y hoy estamos mucho mejor. Tercero, algo que impide o que divide, algo que impide que tu casa esté unida, o más bien que provoca que tu casa esté dividida, es el pasado, hermano. Híjole, el pasado cómo pesa, ¿eh? He escuchado jóvenes, matrimonios jóvenes, donde ella le dice a él, ojalá me hubiera casado con Juan y no contigo. He escuchado eso, hermano. Ojalá me hubiera casado con Petrita. Tiene las patas chuecas, pero me hubiera ido mejor que contigo. Mentira del diablo. Porque el problema no es ni Petra ni tu mujer actual, el problema eres tú. El problema no es tu marido actual, ni el novio que tuviste antes, el problema eres tú. El problema que trae el pasado a tu matrimonio o que divide tu casa, no solamente a tu pareja, a tu matrimonio, también con tus hijos. El pasado pesa en tu familia tanto que llega a lograr dividir tu casa. El pasado va a hacer que tú quieras vivir cosas que viviste antes. Lea conmigo Eclesiastés capítulo 7. ¿Qué le dije? Eclesiastés capítulo 7, lea el versículo 9 y 10. No te apresures en tu espíritu a enojarte, ¿no qué? Porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Quién es ese enojón? Digas, levanta su mano. ¿Quién es enojón? Mire que el Señor lo está viendo y ahorita cae un rayo del cielo si me dice la verdad. Ok, ustedes que son enojones tienen que dejar de ser necios, no enojones. El enojo es reflejo de la necedad. Lo que está en el corazón es necedad, no enojo. Hace 8 días di un mensaje en Cuauhcingo acerca del corazón necio. Escúchelo, lo voy a subir mañana, primero Dios. Escúchelo. El corazón necio tiene 3 pilares que lo sostienen. Si usted es enojón, hay 3 pilares en su corazón que sostienen el que usted sea necio. ¿Sí está conmigo? Ese no es parte del mensaje, pero se lo tenía que decir, nada más para poner en ridículo a los enojones. No es cierto, no es cierto. Pero si usted es enojón, hermano, el problema no es el enojo, porque Pablo dice, airaos, pero no pequéis. El problema es la necedad que hay en el corazón. Y se lo digo rápido, estos 3 pilares. ¿Quiere escuchar el mensaje completo? Escúchelo en internet, pero le voy a decir 3 cosas, rápido. 3 cosas que hacen el corazón necio. 1, el orgullo y la soberbia. Eso hace el corazón necio. 2,
el miedo y la vergüenza. Y 3, la ignorancia. Estas 3 cosas hacen el corazón necio. Entonces, si usted quiere dejar de ser enojón, peléese con estas cosas. Y la necedad del corazón se va a ir. De verdad, el enojo es destructivo, es dañino. No permita que el enojo se quede en su corazón. Ok, versículo 10, ahora sí, regresando al tema. Versículo 10. No digas, ¿cuál es la causa de que en los tiempos pasados fueron mejores que estos? ¿Cuántos han dicho eso? Es que antes me iba mejor. Es que antes las cosas estaban bien. Es que antes fulanito me traía rosas, ahora ya no me trae ni cempasúchil. Te van a llevar en el Día de Muertos, no te preocupes. Porque nunca esto preguntarás con sabiduría. Aquel que pregunta en su corazón, ¿por qué antes las cosas estaban mejor? Quien pregunta tal cosa, no pregunta con sabiduría. He escuchado en matrimonios que dicen, es que antes, pastor, antes sí me amaba. Antes me sacaba a pasear, ni que fuera perro, ¿verdad? Es que antes salíamos, es que antes me llevaba al cine, antes me traía flores, antes me decía que me quería. Pues sí, antes te quería conquistar. Ya que te tiene, pues ¿para qué? Sí, ya te conquistó, ya te tiene, ¿ya para qué? ¿Para qué te va a decir que te quiere? ¿Para qué te va a decir que te ama? ¿Para qué va a decir que... No, en su corazón no está a hacerlo. Ahora, no estoy diciendo que está bien. Ojo aquí, esto no es un seminario para matrimonio. No se pierda el próximo seminario para matrimonio, no sé cuándo va a ser, en 2 años quizás, no lo sé. ¿Cuándo fue el último que tuvimos? Hace como... ¿De matrimonios? Lo tuvimos acá arriba, ¿no? Ya son 4 años. ¡Wow! Ya hace falta uno. Ya vamos a ir pensando en un seminario para matrimonio. ¿Por qué? Hermano, mucha gente piensa que los años pasados fueron mejores y se aferran a ellos. Es verdad, antes el dinero quizás nos alcanzaba para más cosas. Quizás antes el dinero nos rendía para otras cosas que antes no nos rendían. Quizás antes lo que ganabas te daba el lujo de gastar en otras pequeñas cosas que hoy ya no puedes tener esa oportunidad o ese lujo de gastar el dinero de manera innecesaria o de manera errónea. Ya no puedes hacerlo. Hoy tienes que medir lo que tienes, hoy tienes que medir lo que ganas, hoy tienes que administrar mejor. Pero no significa que los años pasados sean mejores que los años presentes. Aquellos que viven aferrados creyendo que el pasado es mejor que el presente, están dividiendo su casa porque no tienen una visión hacia el futuro, no tienen anhelos de cosas mejores para el futuro y no pueden valorar las cosas que hay en el presente y todavía más las cosas que pueden venir en el futuro. Una de las cosas es que hoy, por ejemplo, yo decido cambiar. Yo soy un mal padre, soy un mal esposo, soy un mal administrador de lo que tengo en mi casa. Y entonces hoy decido ya, se acabó, quiero cambiar, quiero ser mejor. Y un día me levanto por la mañana y me levanto a hacer el desayuno y preparo los lunches de mis hijos y ya tengo todo listo para que cuando todos se levanten, todos puedan disfrutar de un rico desayuno y llevarse sus lunches. Y de repente mi esposa me ve y dice, ¿y ahora qué mosca te picó? Y mis hijos dicen, ¡wow! ¡Qué milagro! Mi papá se levantó. ¿Ustedes creen que me van a quedar ganas de volverlo a hacer? Ahora, las expresiones de ellos, ¿por qué fueron? Porque mi pasado dice que nunca lo he hecho. Pero ¿por qué vivir en el pasado? ¿Por qué quejarme de lo que hice en el pasado y no disfrutar el presente? ¿Por qué no decir, wow, gracias? Oye, qué bueno, ya nos preparaste el desayuno. Oye, qué padre, gracias. Pero no podemos ser agradecidos y no podemos disfrutar el presente porque vivimos atrapados en el pasado. Porque creemos que la persona nunca va a cambiar. Si a mi hijo le va mal en la escuela y yo empiezo a marcar su vida y decirle, eres un burro, eres un burro, eres un burro, nunca vas a tener éxito porque eres un burro. ¿Cuándo le van a quedar ganas de superarse? Nunca. ¿Por qué?
Porque es un burro. Porque se lo estoy diciendo tantas veces y se lo repito tantas veces que creo en mi corazón que él nunca podría cambiar. ¿Por qué? Porque el pasado, porque la historia del pasado aparece en el presente. Pero usted puede hacer la diferencia, hermano. Usted no puede dejar que el pasado de su familia marque su presente y determine su futuro. Ni Dios lo hace, hermano. ¿Por qué nosotros sí? La Biblia dice que Dios no considera tu pasado para determinar tu futuro. En el libro de Romanos dice la Escritura que nada nos puede separar del amor del Señor, ni lo presente ni lo porvenir, dice el Señor. Ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni el pecado, ni nada, dice el Señor. Ni el presente, ni el porvenir. Y el Señor no dice, ¿y el pasado? Ahí no menciona el pasado porque para Dios no es importante. La Biblia dice, el Señor habla a través de su profeta y dice el Señor, no traigas a la memoria las cosas pasadas. ¿Sabe por qué dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Porque significa que cuando te vayas a dormir, tu día termina ahí. Pero nosotros nos guardamos las cosas para otro día. O para otro año. O para los siguientes 10 años. Y el pasado sigue pesando en nuestro presente. Y no tenemos la confianza de que alguien en la casa pueda cambiar. Es verdad, a lo mejor toda su vida fue malo. Un despiadado, un mentiroso, un mal mayordomo, un mal administrador de lo que Dios le dio. Un mal padre, un mal esposo. O una mala esposa, una mala madre, en fin, dependiendo de lo que sea. A lo mejor en su pasado lo fue. Pero ¿quién dice que esa persona no puede cambiar? ¿Quién dice que esa persona no puede ser diferente, no puede ser mejor el día de hoy y por lo tanto mucho mejor el día de mañana? Y por causa de que vivimos atrapados en el pasado, nuestra casa se divide. Porque el pasado determina qué tipo de vida quieres tener hoy en el presente. Es verdad que las cosas que hiciste van a estar presentes en tu mente y en tu corazón. Es verdad, eso no lo podemos cambiar, hermano. Cuando Dios te perdona tu pecado, no lo borra de tu memoria, te lo deja ahí en tu memoria. Y uno puede decir, ¿por qué me lo deja? ¿Por qué no mejor me lo quita? Así ya soy puro y blanqueza en mi corazón y en mi mente, ya no hay nada de que me avergüence. No, te lo deja ahí para que te acuerdes. Y no solamente te acuerdes de lo que hiciste, como para que lo presumas, y digas, yo tengo un doctorado en alcoholismo. No te la deja ahí para que lo presumas, te lo deja ahí para que te acuerdes y también te deja ahí el recuerdo de las consecuencias de lo que eso causó. Para que tú sepas que eso te causa problemas. Pero hay quienes viven en el pasado y no quieren cambiar su pasado. No quieren dejarlo. Hay gente que guarda mucho rencor en su corazón. Tiene mucho resentimiento, mucha frustración. Porque antes era mejor. Dice Eclesiastés, quien pregunta eso, no lo hace con sabiduría. Y así como dice Proverbios, la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye. Así de duro es la necedad en el corazón. Aferrarse al pasado, creer que el pasado es mejor, hermano, no está disfrutando el presente, mucho menos el futuro. ¿Hubo cosas buenas en tu pasado? Sí. Y por eso le decía al principio que necesitamos fe, porque dice la Escritura que la gloria postrera será mayor que la primera. Que Dios te lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Es decir, tú experimentas algo bueno hoy, lo que experimentes mañana será mucho mejor. Así es el plan de Dios. Y si Dios quiere llevarte en esa condición de algo bueno a algo mejor, hermano, deja de pensar que lo que viviste en el pasado es lo único bueno que te ha pasado en la vida. Hay gente que vive, es que antes yo me iba mejor. Sí, a lo mejor sí. A lo mejor ganabas más.
Pero eso no significa que los días presentes sean malos y que los días pasados hayan sido mejores que los presentes. Cuando pensamos de esa manera es que no estás aprendiendo a disfrutar, porque hermano, de ayer a hoy tú ya cambiaste. De ayer a hoy, nada más, te estoy hablando de ayer a hoy, tú ya no eres la misma persona. Algo aprendiste ayer, algo pasó ayer en tu vida que te dejó una lección que te hace mejor hoy. ¿Sí está conmigo? Si tú entiendes esto, que lo que aprendiste ayer, hoy te hace mejor, ¿qué día es mejor? ¿Ayer o hoy? Porque hoy eres mejor. Hoy eres mejor que ayer. Sin embargo, nos aferramos tanto al pasado y queremos que las cosas pasadas pasen otra vez. Hermano, no estás dándole oportunidad a Dios de que te deje experimentar cosas nuevas. No le estás dando oportunidad a Dios de que te deje tener algo mayor, una bendición más grande. Te estás aferrando a algo pequeño. ¿Sí está conmigo? ¿O no? Y entonces el pasado nos causa un divide la casa. Le voy a poner otro ejemplo de cómo divide la casa el pasado. Mis 3 hijos, los 3, son bien diferentes los 3. Cada uno tiene un comportamiento distinto. Por ejemplo, David. A David yo le puedo dar el sermón del monte, hermano. Lo puedo sermonear y decirle misa y bajarle el cielo, la luna y las estrellas, darle la última revelación de su vida y no lo entiende. No es que no lo entienda de que no comprende lo que le estoy diciendo. Estoy diciendo, él no va a cambiar por lo que yo le dije. No va a cambiar por lo que yo le dije. Pero hermano, él agarra la convicción. Él le es abierto los ojos, lo entiende por él, lo recibe y en cuanto lo tiene en mano, él cambia todo lo que tenía. No porque yo lo convencí. Me tardé 21 años en entenderlo. Yo llegaba y le daba el sermón, me tardaba horas y vi con la madre. Cuando ya estaba más grande me debatía el sermón. Cuando era chiquito me escuchaba el sermón, pero cuando era más grande ya no me escuchaba el sermón, ya me debatía. Dije, hombre, ¿por qué le enseñé? Y entonces yo terminaba le daba mi mejor discurso, le daba mi mejor sermón, y terminaba yo decía, después de esto ya cambió, seguro cambia. Apenas iba yo saliendo de su habitación cuando él ya estaba haciendo lo mismo. Y batallé y dije, bueno, pues qué, Señor, nunca me va a entender. Hombre necio que acusa a su padre sin razón, sin saber que soy la ocasión. Pero hermano, nada más tomaba en la convicción de algo, pum, lo cambiaba. Sin que yo le dijera, cuando dice, papá, estoy haciendo eso. Dije, ¿o es de lento aprendizaje? Que yo se lo expliqué hace 2 años y apenas lo está entendiendo. Ok, pero no, yo entiendo ahora que es que él toma la convicción y cuando él lo cree, hermano, no, difícilmente yo no voy a cambiar el parecer. Es su convicción. Ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora con David? ¿O qué hago con David? Pues le dejo la lección, le dejo la enseñanza y el que le tenga que dar la convicción sea el Espíritu Santo. Yo no. Pero con Israel es distinto. Ahora, ¿todos los errores del pasado de David marcan su vida para conmigo? No. ¿Yo pienso que mi hijo es un fracaso? No. Voy a poner esto como ejemplo. Pero mi hijo perdió 1 año, salió de la prepa y de la prepa a la universidad no entró, perdió 1 año. Bueno, podemos decir que lo perdió porque debió de haber llevado la secuencia de prepa y luego entrar a la universidad. No entró inmediatamente. Y no entró a la universidad y se quedó 1 año como diciendo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Lo mandamos a trabajar. Entró a trabajar, consiguió un trabajo, entró a trabajar y después eso le cambió la vida. Hermano, yo le di un sermón de propósito, de éxito, de vida, de diseño, de estructura, de organización. ¿Sabe qué sirvió? De nada, hermano. Entró a trabajar a este lugar donde yo conozco a los que trabajan ahí y cuando regresó, ya, ahora sí, quiero estudiar, voy a echar ganas. Dije, ¿quién lo convenció?
quién habló. No, lo vio. Y entonces discernió su vida, se vio a futuro y dijo, no, yo no quiero eso, yo quiero esto. Y eso le generó una convicción. Ahora, el fracaso que él tuvo me hace pensar a mí que él va a fracasar siempre. No. No, él va a tener sus topes, va a encontrar sus éxitos, va a encontrar sus fracasos, pero yo sé que mi hijo va a triunfar. Ahora, le estoy poniendo el ejemplo de mi hijo, pero tengo otros dos. Y los otros dos también son bien diferentes. Israel tiene un modo distinto de aprender. Israel no, hermano, con Israel, haga de cuenta que hablamos con la pared. La pared al menos a veces encuentras una cara sonriente y dices, ay, me está sonriendo la pared. De esos dibujos que se hacen en los muros luego, que, ay, mira, me puso una cara chistosa ahí. No, con esa no sabemos, hermano. Porque cuando te ponen una cara seria, no sabes si te está poniendo atención, si ya se viajó a la luna de las estrellas. No sabemos con quién estamos hablando. De repente decimos, hey, tierra llamando a Israel, tierra llamando a Israel. Y ha cometido errores Israel. Que para sus 17 años digo, wow. A sus 17 años ha hecho estas cosas y dije, wow. En la escuela, hermano, no tenemos ningún problema. Está en la escuela, en la prepa. No tenemos ningún problema con la escuela. Sus calificaciones, él no tengo que andarlo correteando que haga su tarea. Si me dice, papá, ya le hice la tarea, también le creo, aunque no la haya hecho, ¿verdad? O sea, pero con la escuela no batallo. Con lo que batallo es con Dios. Él y su relación con Dios, en eso batalla. Y no es que no cree en Dios, él tiene fe en Dios, él está aferrado a Dios. Y cree, tiene una fe en Dios, le sirve al Señor. Pero él es como yo. Hasta que nos pasa algo grave, entendemos. A nosotros nos gusta la mala vida. Tenemos que sufrirle para aprender. Así nos gusta. A mí me gusta así me gusta a él. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, sus errores me hacen pensar que él nunca va a cambiar y que nunca va a ser mejor y que todos los planes que Dios tiene para él no se van a cumplir. No. Yo, su pasado, no lo tomo en cuenta. Lo que hizo ayer se terminó. Hoy en la mañana, cuando se levantó, es una nueva historia. Es una nueva vida. Es la oportunidad que Dios le da porque yo lo veo en mí. Si ayer yo me equivoqué, Señor, y en la noche ahí metiendo orando, dando vueltas como chapulín, pidiéndole perdón a Dios por lo que hice equivocadamente. Al otro día cuando me levanto siento la paz de Dios. Así en mí. Y José, ¿para qué le cuento? José trae la fiesta encima. Es pura fiesta. Ahorita la adolescencia, comer, comemos. Dormir, dormamos. Juguemos. Escuela, no vamos. Pero la diferencia de los tres, hermano, los hace especiales a ellos. ¿Sabe cuál es el problema en nuestro pasado? Que queremos que todos sean iguales. No alcanzamos a distinguir la diferencia que hay en uno a otro. Y le puse el ejemplo de mi casa. No es para avergonzar a mis hijos, sino es la muestra más cercana que yo tengo de cómo somos diferentes. Pero cómo es importante que el pasado de mi hijo no determine su futuro, ni el pasado de mi hijo, ni el pasado de mi otro hijo. Y entonces yo no puedo pensar, cuando yo veo a mis hijos, yo no los veo un fracaso en su futuro. Yo no los veo fracasando, yo no los veo dando ese tope. De hecho, mis hijos me dicen, voy a tener una empresa, voy a hacer mucho dinero, yo voy a hacer esto y lo otro. Yo sí lo creo. Y yo me digo, ay, ¿cómo que estás loco? Nunca en la vida de nuestra familia nadie ha sido millonario. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a ser el primero? Yo no le ando diciendo eso a mis hijos. Si mis hijos dicen, papá, voy a ser millonario, voy a tener una empresa y así, amén, yo estoy contigo. Y cuando me dan sus sueños, hermano, yo lo anoto en mi libreta de oración. Y yo digo, voy a orar para que este sueño se cumpla en mi hijo. Papá, quiero ser astronauta. Está bien, hijo, papá. Te consigo los tenis, aunque sea. Pero
a pelear con sus sueños porque yo veo su pasado y digo, y este quiere ser grande. Y su pasado me dice que no va a llegar ni a la esquina. Porque su pasado me dice otra cosa, pero su pasado no determina su futuro. Gracias a Dios. Como tampoco mi pasado determina mi futuro. Como tampoco tu pasado determina tu futuro. Entonces no tendrías por qué anhelar que tu pasado se repita en tu presente. Deje que Dios le muestre cuán extraordinario es que pueda hacer cosas bien diferentes en tu vida, pero además darte una vida plena. Que no se repita tu pasado. Que no repitas la misma historia y que tengas los mismos fracasos y que tengas los mismos padecimientos en tu vida porque anhelaste tu pasado. Yo no anhelo mi pasado. Mis compañeros de la secundaria y de la preparatoria de repente los contacto en las redes sociales. Dicen, ¡ay, Axa, qué gusto! ¡Ay, cómo extraño los años en la secundaria! Fueron los mejores años de mi vida, me dicen todos. Todos, ¿eh? No he encontrado uno que me diga, no, yo detesto la secundaria. Detesto la preparatoria, fue lo peor que me pudo haber pasado. No he encontrado uno. Todos me dicen, ¡ay, mis años! Y los que van en, miren, curioso. Los que van en prepa, extrañan la secundaria. Bueno, los que están en la universidad ya no tanto, porque están tan locos ahorita con la escuela que no extrañan nada. Pero los que van en la prepa extrañan la secundaria. Los que están en la secundaria extrañan la primaria. Los que están en la primaria extrañan el kinder. Y los que están en el kinder extrañan el vientre de su madre. Ah, yo estaba más a gusto ahí. ¿Por qué extrañas el pasado? Porque es lo único que tienes. Si nada más llegaste a la secundaria, extrañarás la primaria. Si nada más llegas a la prepa, extrañarás la secundaria. Si llegas a la universidad, extrañarás la prepa. Y si llegas a la maestría, tu doctorado, y te haces un posgrado y andas en la luna, extrañarás, ay, cómo extraño la tierra. Porque es lo único que tienes, tu pasado. Pero cuando tú piensas que lo único que tienes es tu pasado, hermano, te estás perdiendo lo maravilloso que Dios ha planeado, que es tu futuro. Y el típico cuando me escriben, oye, ¿se te acuerdas? No, sí me acuerdo. Hay cosas de verdad, hermano, hay cosas de mi pasado que no me acuerdo. Sobre todo cosas que yo hice, que de alguna manera extraordinaria Dios me las borró de mi memoria. O mi cerebro se dañó con las drogas y el alcohol, que ya no lo recuerdo. Tengo lagunas mentales. No lo sé. Pero de repente mis compañeros me escriben y dicen, oye, ¿se te acuerdas? No. Un día me escribió una compañera y me dice, oye, ¿se acuerdas? Digo, te conozco. Perdón, pero no me acuerdo quién es. Ay, ¿cómo no? Si hasta me jalaban las trenzas. ¿Yo? Íbamos a ser novios, tú y yo íbamos a ser novios. ¿Cómo crees? Sí. Y no me acuerdo, ¿no? Gracias a Dios. Pero hay gente que anhela a su pasado y cree que las cosas que vivió antes son mucho mejores que su presente. Y quizás eso sea porque no se están esforzando mucho en su presente. Quizás eso sea porque no quieren tener una vida mejor. Y es más fácil añorar o regresar a algo que ya lo viviste, que ya sabes cómo es. Que ya sabes cuál es el resultado final. Arriesgarte por medio de la fe y creer que algo bueno te espera. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero algo bueno te espera. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y te bendeciré. Y haré de ti una gran nación. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué le mostró Dios a Abraham para que Abraham saliera de la tierra de sus padres? Nada, hermano. No le mandó una foto postal, mira, aquí te voy a llevar. ¿Ya viste? Ahí fluye leche y miel, está bien bonito. ¿Ya viste? Ir al río y Abraham no sabía a dónde Dios lo iba a llevar, pero Abraham le creyó a Dios y dijo, seguramente lo que Dios tiene preparado para mí adelante es mucho mejor que mi pasado. Para empezar, no podía tener hijos. 70 años y no tenía un hijo. 75 años salió de la tierra de sus padres. 25 años después pudo ver al hijo de la promesa.
Y dijo Abraham, ay no, estaba mejor allá con mi papacito. Vivo mejor allá. Cuando él le creyó a Dios y fue a la tierra que Dios le prometió, hermano, Dios lo bendijo abundantemente. Tanto que un rey, lo bendijo tanto que un rey vino a hacer un pacto con él. Un rey de una nación vino a hacer pacto con la cabeza de una familia. Y le vino a decir, oye, ya vi que Dios está contigo, ya vi que Dios te bendice, ya vi que si te pones las armas en tus manos para pelear contra tus enemigos, Dios te prospera, así es que hagamos un pacto tú y yo. Y prometámonos que tú nunca atacarás a mi reino y yo te prometo que nunca atacaré el tuyo. ¿Qué tan poderoso era? Imagínense que venga Donald Trump a decirle, hagamos un trato. No, pero ¿por qué tú, güerito, qué traes conmigo? Es que ya vi que Dios está contigo. Así, Abimelech fue a hacer trato con Abraham. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham no se aferró a su pasado. Dios le dijo, deja tu pasado. Deja tu pasado ahí y ve hacia adelante. Y entonces te bendeciré. Y Dios le dice, oye, usted quiere tener una casa que no esté dividida, deja tu pasado y mira hacia adelante. Es tan feo que un hombre le diga a su esposa, ay, mi mamá cocina más rico que tú. Mire, si yo fuera mujer y estuviera casada con un hombre así, lo corro de mi casa. Yo sí lo corro. Vete a comer con tu madre. Y le hablo a mi suegra y le digo, suegra, no le debe tragar nada. Porque además mi suegra me va a querer mucho. Ah, sí. No va a estar peleado con mi suegra de taruga o de taruga. Pero hay gente que piensa eso. Hay mujeres que le dicen a sus maridos, pues mi papá me lo daba todo y tú no me das nada. Eso, hermano, cala hondo. Si una mujer le dice eso a su esposo, le va a llegar hasta los huesos. Es que con mi papá no me hacía falta nada. Y se le olvida cuando su papá no le daba para los chicos. El asunto es nada más retorcerle a su esposo o a su esposa el pasado. Nunca el pasado será mejor que tu futuro. Nunca. El solo hecho de que hoy seas mejor que ayer hace una diferencia. Amén. Entonces el pasado también divide. No se aferre al pasado. Siguiente. Y ya se me acabó el tiempo. Y nada más llevo una. Otra que destruye y que divide la casa es el rencor. Esto tiene que ver un poco con el pasado. Pero el rencor no es otra cosa más que la falta de perdón. La falta de perdón hace que en tu corazón se albergue el rencor. El rencor no es otra cosa más que no perdonar. Así de sencillo. Pero dice la Biblia, leamos. En Mateo capítulo 18. La falta de perdón es el rencor acumulado. El no perdonar provoca en tu corazón que tú tengas rencor en tu corazón. ¿Sí está conmigo? Otra vez. El que tú no perdones hace que se acumule el rencor en tu corazón. Y esto tarde que temprano, el rencor se convierte en odio. El rencor es el principio del odio. Tú no llegas a odiar a alguien nada más porque sí, ni que fueras el ratón Crispín, que nada más odias con odio jarocho. No. El odio es resultado del rencor acumulado. ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces, el rencor o la falta de perdón viene en tu corazón porque tú no entiendes la importancia de perdonar. Mateo 18, estaba haciendo tiempo que usted llegara. Y aunque no vamos a leer todo el pasaje, ahí del 23 al 35, usted lo puede leer con calma posteriormente. Solamente vamos a leer del 29 en adelante. Dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Ten qué? Paciencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Si no perdonáis qué? De todo corazón. ¿Cómo tienes que perdonar? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Nosotros a veces decimos perdono, pero no olvido. Sí, pues así es el chiste, o sea, perdonas, pero no tienes que olvidar. Cuando tú perdonas, no te olvidas de lo que perdonaste. Cuando tú perdonas, tienes conciencia de lo que perdonaste y ese recuerdo queda en ti. De manera que, lo que les dije al principio, si Dios no te quita las cosas de tu memoria, es para que te acuerdes. Si no se imagina, tú llegas a la estufa y te quemas, ¡ay, me quemé! Y mañana se te olvida que la estufa caliente quema. ¿Cómo vas a terminar al fin de año, hermano? Sin mano. Porque al otro día ya se te olvidó que eso quema y que además duele. Es lo mismo. Si te queda registrado en tu memoria que tocarlo caliente quema y duele, y queda registrado ahí, es por tu bien. ¿Por el bien de quién? ¿De la estufa? Es para que la estufa no se dañe. Si tú recuerdas que lo caliente duele, es por beneficio de quién? Tuyo. Eso va a salvar tu vida, va a salvar tu integridad. ¿Sí está conmigo? Entonces, el dolor que te causa alguien más, cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, cuando alguien hiere tu persona o tu integridad y te queda el recuerdo de ese dolor, es por salvar tu integridad. Ay, pastor, pero duele tanto. Sí, para que te acuerdes. Para que te acuerdes que no tienes que andar comprometiendo tu palabra, para que te acuerdes que no tienes que andar diciéndole te amo a cualquiera o dejando que cualquiera te diga te amo, o para comprometerte con cualquier cosa o hacer promesas que no puedes cumplir o estar en lugares en los que no tienes que estar. Dios guarda tu corazón trayendo a tu memoria lo que te duele. ¿Sí está conmigo? Para que no lo repitas, para salvar tu integridad. Ahora, eso no significa que no deba de perdonar. Es que no quiero, yo no lo perdono para que no se me olvide lo que me hizo. No. A ti no se te va a olvidar lo que te hizo. La diferencia es que cuando lo recuerdes, no te va a causar daño. Solamente será la historia, será como el letrero que tienen ahí en los lugares que dice peligro alto voltaje. Ese letrero que está ahí no está de adorno porque se ve bonito el amarillo con la calaca ahí. Ay, es que están de Halloween y por eso lo pusieron. No. Eso indica peligro. Si tú lo tocas, te puedes electrocutar. Lo mismo va a quedar en tu cabeza. Cuando alguien lastima tu vida, va a quedar ese letrero que dice peligro. Estas situaciones ponen en peligro tu vida. Cuidado con tus sentimientos, porque te puede doler. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando tú perdonas, no se trata de olvidar. Hay gente que no quiere perdonar porque no quiere olvidar lo que le hicieron. Entonces yo no quiero olvidar lo que me hizo. Ahora, ese es un tipo de personas que no quieren perdonar. Otro tipo de personas que no quieren perdonar y por eso guarda tanto rencor, es porque espera que la otra persona pague lo que hizo. Yo no lo voy a perdonar hasta que pague lo que hizo. Y entonces guardan rencor en su corazón. Y no perdonan hasta que la otra persona sufra lo mismo que esa persona sufrió. Y entonces guardan rencor, están esperando el momento de verlo sufrir. Y cuando lo ven sufrir, se las manos y dicen, se lo merecía. Eso provoca el rencor. Eso es lo que le pasó a este hombre. Él tenía una deuda, su señor se la perdonó, él fue, le rogó a su señor y su señor dijo, ok, te perdono. Acaba de salir de donde le perdonara la deuda, se encuentra un compañero de él que le debe. Dice, págame la deuda. Dice, no tengo, hermano, te pago luego. Dígate, le suplicó, le rogó que le perdonara la deuda. ¿Y sabe qué hizo el otro? No te perdonó.
hasta que me pagues. Y eso es lo que mucha gente, por eso mucha gente guarda rencor, porque están esperando que el otro sufra igual, de la misma manera que él sufrió. Si alguien se burla de mí y me humilla, acabo de ver un video que me encantó. Ven, hijo, por favor. Voy a hacer este ejercicio. Él es mi hijo mayor. ¿Me amas, hijo? Con todo tu corazón. Sigues en el testamento. Hay que asegurarse, hermanos. Luego no sabemos a quién pone. Él es mi hijo y mi hijo me respeta mucho. Mi hijo tiene mucho respeto para mí. Por causa de este ejercicio, le voy a dar permiso a mi hijo de que me falte el respeto. Puedes desquitarte hoy. Entonces, yo te voy a dar permiso para que no es con otro fin, sino con el fin de enseñarles. Quiero mostrarles cuán importante es perdonar. Entonces, puedes ofenderme. Tienes mi permiso para ofenderme. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínate, olvídate que yo soy tu papá. Olvídate que soy tu papá. Somos compañeros de la escuela. Tú eres un bully, un buleador. Alguien que te gusta molestar a los demás, que por cierto no lo hace él en la escuela. Pero por eso lo escogí a él, porque cualquiera de ustedes lo hubiera hecho con mucha facilidad, era menos. Sabe que si no lo puedo sacar del testamento, no creo que mencione el testamento, no. Entonces vas a ofenderme a mí, claro, sin palabras altisonantes. Y quiero que vean cuál es la actitud que tenemos ante las ofensas, porque la ofensa provoca el rencor. Entonces, yo quiero que vean las dos partes, el que ofende y el que es ofendido, ¿cierto? ¿Sí está conmigo? Ok, olvídense que David es mi hijo, solamente por causa del ejercicio vamos a hacer esta interacción. Yo también te voy a ofender, o sea, tú me vas a ofender y yo también voy a responder a tu ofensa. Así es que vamos a ver hasta dónde termina esto. Okay. Tienes mi permiso. Hola. Oye, me caes mal. Me caes mal también. No sirvo para eso. No, por eso. Ok, sí. Qué aburrido eres. No necesito otro voluntario. Es que. No, es que. Miren, yo lo voy a hacer, yo te voy a ofender. Ok, no es es un ejercicio, no es realmente lo que pienso, pero es para ver el propósito, es ver el fin de esto. Ok, en la misma actitud que tienes. Okay. Me caes mal. Te ves mal con esa ropa. No me gusta cómo te ves. ¿Y tu cabello? No me gusta. Me gusta un montón. Tu corbata está horrible. Está más bonita la mía. Me la regaló mi papá. No me gustan tus zapatos. Oye, eres un tonto. No, creo que no. Okay. Es difícil ofender a alguien cuando la persona no reacciona, pero le voy a dar el secreto para que cambie la situación para él. Él solamente resistió, pero yo puedo tocar fibras porque sé cosas. Y puedo tocar fibras, que eso es lo que normalmente pasa en la casa. En la casa conocemos de qué pie coge a cada quien. O sea, yo puedo ofender a la hermana Reina, pero supondré o me imaginaré cosas o diré cosas muy generales para ver si alguna de ellas logra ofenderla, porque realmente no conozco su vida íntima en su hogar, no sé cómo es su vida en el hogar, pero a lo mejor sus hijas sí. Entonces sus hijas podrían decir cosas si quisieran ofenderla
cosas que realmente la ofenden. ¿Sí me explico? Igual, yo conozco cosas en la vida de David que podría decir y ofenderlo y meterle hasta las partes más sensibles de su vida y ofenderlo, tanto que hasta a lo mejor lo hago llorar con lo que lo digo. Y él podría resistir, él podría aguantar y resistir y resistir y resistir hasta que yo toque fibras muy delicadas que le perjudiquen y lo hagan llorar. Así es como se divide en la casa. En el matrimonio pasa muy frecuentemente. Nos decimos cosas cuando nos queremos ofender, nos decimos cosas que solamente nosotros sabemos. Y llegamos hasta asuntos de la intimidad, a veces, con tal de hacernos daño. ¿Sí están? Ok. Entonces, David lo que hizo ahorita en todas las ofensas que yo le hice, que me fui muy light, la verdad, me fui muy light, muy tranquilo. Pero en este ejercicio lo que David hizo fue solamente resistir. Resistir, nada más. No contraatacó. Ahora, cuando alguien te ofende, tú puedes contraatacar. Tienes mi permiso, hermano, para defenderte. ¿Sí, pastor? Sí, dale duro y en la cabeza. Casi David llega a ese punto de defenderse, casi. Porque yo soy su papá, pero el asunto es que no era su papá. Entonces, pero ahí va. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te daña, tú no te quedes callado. Responde. Pero no respondas en el mismo nivel que te están hablando. Es decir, cuando alguien ofende, hagan de cuenta que la ofensa es una muestra de superioridad. Cuando alguien quiere ofender, quiere sentirse superior al otro. ¿Sí me explico? Y entonces usa la violencia para lastimar a la otra persona. Eso pasa con los muchachos en la escuela. Cuando alguien hace bullying, lo que está buscando es hacerlo menos a él para sentirme superior, y entonces lo ofendo. Y entre más lo ofendo, más daño voy a hacer hacia su persona, y él se va a sentir menos y yo me voy a sentir más. Ese es el propósito de un pleito. En el matrimonio pasa lo mismo. En la casa pasa lo mismo. Cuando los hijos discuten con los padres, los hijos tratan de ponerse superiores a los padres. Cuando el esposo y la esposa discuten, uno de los dos trata de ponerse en una posición superior al otro. Eso no se consigue, hermano. Lo único que hacemos es dividir la casa. Entonces, si yo lo ofendo a él otra vez, le puedo decir, eres un tonto. Sí, responde. Okay. Eso es responder con violencia también. Perdón, no di la instrucción completa. Si yo lo ofendo, la forma de contrarrestar la ofensa es como dice la Escritura. La Biblia dice, la palabra áspera provoca el enojo, pero la palabra suave apacigua el alma. Si yo le digo, eres un tonto, tú respondes correctamente. Ok, tú dime, eres un tonto. Sí, a veces cometo muchas tonterías, pero tú eres una persona muy... Sí, mal. No me gusta tu corbata. Sí, hoy no me gusta a mí tampoco, creo que no me combina con lo que traigo, pero tengo otras más bonitas que pueden a lo mejor ver, hacer que me vean mejor. La forma en cómo contestas puede hacer una diferencia. David no está acostumbrado a agredir verbalmente, y por eso a lo mejor le cuesta mucho trabajo. Israel. No es cierto. No, Israel sí te dice hasta que... Pero ¿cuál es la forma de contrarrestar cuando alguien te ofende? Con palabras también. El propósito es quitarle la batuta de la violencia a aquel que te está agrediendo y vertirlo en palabras que calmen la situación. ¿Sí está conmigo?
No nos sirvió mucho el ejemplo porque no estamos muy acostumbrados a pelear. De hecho, no estamos acostumbrados a pelear, pero cuando tú discutes con alguien en tu casa, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos o tu suegra, con quien sea, la discusión que va a provocar la falta de perdón es querer ver quién gana. Eso es una discusión, es saber quién gana. Y si tú tomas la batuta y tú le dejas ganar, pero teniendo tú la batuta, ¿quién crees que gana? Tú ganas. Porque tú tomaste la discusión, decía un pastor, decía, la primera pregunta determina la calidad de la charla. Cuando tú estás en una mesa y si la primera pregunta sale, oye, ¿ya supiste que el América quedó eliminado? Ay, dicen los callos ahí. A los que le dan a la América. No le dan a la América, ¿algunos? Sí. Sí, gracias a Dios, ¿no? ¿Están salvos todos? Sí, le van a la América. Entonces, imagínense, en la mesa empezamos a platicar. Y el primer tema que yo pongo sobre la mesa es el fútbol. ¿De qué va a ser la conversación en la mesa? Si la primera palabra que sale de mi boca es ofensiva, ¿cuál va a ser, cómo va a ser el diálogo? Ofensivo. Yo no puedo esperar que el otro me aplauda. Oye, qué bonito me hablas, qué romántico, qué no golpea. Si las palabras que salen de nuestra boca son ofensivas, el tipo de conversación que tú tengas será una discusión ofensiva. Entonces, si tú cambias, cuando alguien viene y te ofende, cuando alguien viene y te lastima con palabras, tú puedes cambiar la conversación. No estoy hablando de manipular a la otra persona. Estoy hablando de ser inteligente y cambiar la forma de conversar con la otra persona. ¿Sí está conmigo? Entonces, eso puede hacer una diferencia. Eso puede provocar una diferencia en tu vida. Ahora, eso no significa que las ofensas no duelan. Eso no significa que si alguien me dice que soy un tonto, y yo digo, ok, sí, he cometido algunos errores, pero puedo cambiar eso en mi vida, no te preocupes, voy a mejorar, ya no voy a ser un tonto. No significa que la palabra que me dijo no me ofenda. Sí me ofende. ¿Cómo yo evito que esa palabra me ofenda? ¿Cómo evito que esa palabra cause daño en mi corazón? Perdonando. En una discusión, es lo que le pasó al deudor. En una discusión yo ofendo a alguien y cuando lo ofendo, esa persona está predispuesta a responder esa ofensa. ¿Por qué? Porque el mismo dolor que yo le causé, esa persona está esperando que yo reciba la misma dosis de dolor. ¿Sí está conmigo? Ok. Tómense de la mano con el que está a su lado. Tómense de la mano. Agárrense de la mano. Ahí acércate. Aleluya. Que no se quede solo. ¿Quién me falta? ¿Ya todos? Okay. Sin ser maldosos, aprieten a su vecino. Aprieten. Es fácil. Ok. Un poquito más fuerte. Un poquito más. ¿Ya? Si tiene la mano fría a su vecino, dígale, ay hermano, está frío. Ya, suéltense. Ok, otra vez vuelvan a hacer. Ahora entiendan que lo que siembra va a cosechar. ¿Sí? Ok. Apriete. Apriete más fuerte. Apriete más fuerte. Apriete fuerte, hermano. Que le duela al vecino. Que sienta el rigor el vecino. Algo puede parar. Ojo aquí. Fíjese cómo somos bien raros los seres humanos. Yo le puse en advertencia en la segunda vez. Yo le puse en advertencia y le dije, lo que siembre va a cosechar. ¿Se lo puse en advertencia o no? Ok. Y después yo le dije, apriete. ¿Qué hizo usted? Apretado. Así somos de raros. Dios dice, lo que siembras cosechas. Y aún sabiéndolo, andamos apretándole la vida a los demás. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho? Si le acabo de decir lo que usted va a recibir, lo que usted resiembra, ¿qué es lo que tuvo que haber usted haber hecho? No apretar.
¿Y qué es lo que iba a hacer el otro? ¡Ja, ja, ja! Mi ventaja ahora. ¡Pum! Te aprieto por menso para que te dejes. ¿Qué es lo que hubiera recibido usted? Lo mismo, ¿no? Hermano, así es la vida. Usted recibe lo que usted siembra. No importa que el mundo te diga, apriétale, ahórcalo, déjale, da una patada, córrele. No importa lo que el mundo te diga, tú sabes, porque sabes que lo que siembras, cosechas. ¿Sí está conmigo? Y de la misma manera, si tú esperas que aquel que te ofendió pague la ofensa que te hizo, y hasta aquí no me muevo hasta que se caiga. Ya me caí yo porque me metió el pie. Por aquí no me espero, de aquí no voy a esperar hasta que sufra. Eso es rencor. Y eso divide la casa. Esperar que tu esposo le vaya mal porque te trató mal, al tarde que temprano, a ti te va a ir mal. Esperar que a tus hijos les vaya mal porque te desobedecieron. Es como si, mire, doy gracias a Dios por mi madre, porque el día que yo me fui de la casa y estuve a punto de pelearme con mi padre, agarrarme a golpes con mi papá, mi mamá se metió, y después de que yo me fui de la casa, muy digno, así como que yo puedo con el mundo, a pesar de la actitud que tuve y del coraje que hice pasar a mi papá y de la actitud que tuve hacia mi madre, a pesar de eso, mi mamá empezó a orar desde el primer día, empezó a orar por mí. Doy tantas gracias a Dios que mi mamá no me guardó rencor, porque hermano, yo no sé si mi madre no hubiera orado por mí, yo no estaría aquí. Yo hubiera terminado con mi vida en el primer intento. Pero mi madre no dejó de orar. En ningún momento me guardó rencor por las palabras que le dije a ella o que le dije a mi padre. Ella empezó a orar. Cuando tus hijos se enojan contigo y hacen un berrinche y tú, pues que Dios te maldiga y te desheredo y te va a caer la maldición de la gitana y vas a ver ahorita cómo te... Cuando yo tengo esa actitud hacia mis hijos, es porque yo estoy guardando rencor en mi corazón. Cuando mi esposo se enoja, mi esposa se enoja contigo, conmigo, con quien sea. Cuando se enojan en el matrimonio y el marido sale botando a la puerta de la casa y sale maldiciendo y la esposa dice, pues que te atropelle un tren. ¿Usted cree que eso es algo bueno? Esas palabras salen por el rencor que tenemos en el corazón. Pero para parar la división en la casa tenemos que perdonar. La forma de suavizar las cosas es a través del perdón. ¿Sí está conmigo o no? Ok. Termino con esto, ya se me acabó el tiempo. ¿Llevamos cuántas? 2. 3. Con esto termino. Prioridades. Algo que divide la casa es el orden de prioridades. Porque quizás para el esposo es más importante el trabajo, pero para la esposa es más importante los hijos. Y a lo mejor para los hijos es más importante la televisión o los juegos de video. Y a lo mejor para el perro es más importante el gato, no sé. El orden de prioridades es lo que divide la casa. El no, ya hablamos al principio de estar de acuerdo. Y tenemos que estar de acuerdo incluso en poner en orden nuestras prioridades. Si no ponemos en orden nuestras prioridades, no vamos a poder caminar juntos. Tenemos que poner y hablar en la familia, para que la familia no sea dividida, hablar qué cosas son importantes y qué cosas no lo son. Por ejemplo, mis hijos saben que algo que es importante para mí es que ellos hagan la tarea, que ellos cumplan con la escuela. Y entonces mis hijos de repente me dicen, tengo tarea. ¡Pum! Dejan el montón de trastes ahí en la cocina, dejan sus calzones a media sal, no, dejan un tiradero, no hacen sus deberes en la casa, pero no los hacen porque tienen tarea. Y en cuanto a la tarea, no les cuestionamos. No les cuestionamos. Para mí yo no tengo ningún problema. Si ellos me dicen, tengo tarea que hacer, y pueden dejar de hacer cualquier otra cosa en la casa con tal de que cumplan con su tarea. Pero eso sí, que no me digan que tienen tarea y se pongan a jugar juegos de video. O que digan, tengo tarea y están con el celular.
Y luego dicen, no, estoy haciendo tarea. Eso sí nos pone en discusión. Eso sí hace una diferencia entre ellos y yo. Yo respeto que para ellos la prioridad sea la tarea de la escuela, los deberes de la escuela. Esos deberes para mí son importantes tanto como para ellos. Si ellos me dicen, mi prioridad son los deberes, yo respeto eso. Y no los voy a mandar a hacer otra cosa que no sean sus deberes. Si ellos me dicen, me voy a pasar todo el día haciendo mis deberes, los dejo todo el día haciendo sus deberes. No los molesto para nada. Cuando mi esposa dice, oye, hay que ir por las tortillas, yo agarro y voy por las tortillas. Oye, hay que ir por esto, yo agarro y voy. Oye, falta esto para la comida, yo hago. Porque ellos están haciendo sus deberes. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, si ellos no están haciendo nada, y ha pasado que cuando no están haciendo nada, y están viendo la televisión, o están con su celular, no están haciendo tarea, y su mamá dice, oye, hacen falta las tortillas, los mando. Vayan por las tortillas. Vayan por el agua, vayan por esto, ven. Y uno puede decir, ay, ¿qué diferencia hay de ayer él hizo todo y ahora no quiere hacer nada? No, el orden es las prioridades. Ahora, si ellos me dicen, tengo tarea, papá, y se hacen mensos, les caerá la maldición de la gitana. No es cierto. No es cierto. Pero yo puedo descubrir cuando ellos están mintiendo. Y ellos saben que no van a ganar nada si ellos mienten. Entonces, hermano, el orden de prioridades hace que la casa camine sin dividirse. Porque si no, al rato tienen tarea que hacer y yo los mando a hacer deberes y al rato salen con malas calificaciones y me dicen, por tu culpa, papá. Cuando yo tenía que hacer mi tarea, tú me mandabas. Iba para allá, nunca paré en la casa, todo el tiempo haciendo de mandadero. No es cierto, ¿verdad? Será un pretexto para no cumplir con sus deberes y entonces tendremos una diferencia de opinión en cuanto a prioridades. Cuando se trata de venir a la iglesia, me podrán decir que tienen tarea, me podrán decir que el mundo se va a acabar, me podrán decir que va a venir un alien por ellos a las 10 de la mañana. A mí no me importa. Su prioridad es venir a la iglesia. Porque entre todas las prioridades que tengan está Dios. Entonces no me podrán, papá, es que ya saben ellos que si tienen tarea, la tienen que hacer el sábado. O el domingo después de las 6 de la tarde. Porque usted se va de aquí a las 2. Cuando se va tarde usted de aquí. Pero nuestra jornada no termina a las 2, hermano. Nuestra jornada termina a las 6. Porque todavía tenemos que ir a Cocingo, mis hijos, mi esposa y yo. Tenemos que ir a predicar allá y tenemos que servir allá y estamos allá con los hermanos. Hasta las 6 vienen a comer ellos. A veces comemos aquí algo antes. Pero si no, si ellos tenían tarea o compromiso, será después de las 6 de la tarde. Porque su prioridad es con el Señor. Y eso no me lo pueden discutir. Nada, que es que tengo un compromiso con mis amigos, me vale. Es que la maestra de tal me mandó tarea que tenía que hacer hoy, me vale, primero en la iglesia. Y tienes que estar en la iglesia. Y ellos lo saben. Y así es que todos sus compromisos y todas sus responsabilidades son antes del domingo o el domingo después de las 6 de la tarde. Y los martes, a lo mejor ustedes ven que vengo yo solo el martes aquí a la iglesia. Porque los martes ellos se quedan haciendo tareas, se quedan cumpliendo con sus deberes, se quedan haciendo otras responsabilidades y no los obligo el martes. Pero eso sí, el domingo aquí tienen que estar. Y los martes que ellos llegan a venir aquí a la iglesia es porque están de vacaciones. Y los días de vigilia después de la escuela se vienen aquí. Y así es la regla. Hasta que termine su jornada en la escuela, terminando su jornada en la escuela, se vienen a la iglesia. Y ellos llegan a la iglesia. Y aquí están en la vigilia, a lo mejor con cara de... Pero aquí están. Porque son prioridades, hermano. Y yo quiero que sean grandes estudiantes. Y quiero que sean grandes alumnos. Y que tengan excelentes calificaciones. Yo espero eso de ellos. Yo lo espero. No espero menos que tengan buenas calificaciones. No se las exijo, pero sé que las tendrán. Yo espero que sean buenos estudiantes, pero antes que buenos estudiantes, y antes que grandes profesionistas, y antes que millonarios, yo quiero que sean hijos de Dios. Y como hijos de Dios es su prioridad. Entonces, si no logramos establecer prioridades en el hogar, cualquier cosa va a venir a ocupar el orden de importancia. Los amigos, la escuela, el matrimonio, los hijos. ¿Cuál es el orden de prioridad? Yo he visto matrimonios que se separan por causa de los hijos.
Porque el hijo dice, porque el papá dice no al hijo y la mamá dice sí. Y la mamá con tal, yo he escuchado a madres que dicen, antes que tú están mis hijos. Porque tú ni de mi sangre eres, ellos son ellos y son de mi sangre. Pues déjame decirte que para que los pudieras tener lo necesitas de él. Y los hijos se van a ir, tarde que temprano. Y al final, por eso los papás luego no caben con los hijos. Y ahí andan los papás viendo a ver dónde se van a arrimar, porque no hay dónde. Porque los hijos no los aguantan. Porque la mamá ya se separó del papá y ya el viejito ya anda todo cascarrabia de ahí. La viejita también está toda neurótica y ya no se aguanta el uno al otro. Hermano, eso es una casa dividida, que al final termina saqueada. Alguien la saqueará, alguien les robará, les quitará la paz, la armonía, la tranquilidad. Entonces, el orden de prioridades usted lo establece. Agarre, siéntese con su esposa, agarre un papel y escriba. ¿Qué es importante para nosotros? No, pues es importante los hijos. Ok, hay algo más importante que los hijos. Dios. Y yo podría darle mi orden de prioridades en mi vida. A lo mejor le sirven de algo. Para mí primero es Dios, primerito. Después de Dios estoy yo. Porque si yo no me cuido, si yo no me hago responsable de mí, si no me doy tiempo no estoy hablando de una manera egoísta de decir, a mí me sirven todos. No. Estoy diciendo en las prioridades. Yo también leo, a mí me encanta leer. Y entre las cosas que yo hago es tomarme tiempo para leer. Me encanta ver la televisión. Escojo lo que veo, pero me encanta ver la televisión. Me encanta dormir, hermano. Yo durmiendo soy feliz. Es más, puedo dormir y no comer. Ya probé eso. Y sí, podría dormir y no comer. Bueno, no muy seguido, ¿verdad? Pero sí podría. Entonces yo tengo que cuidar de mí para poder existir. Muchas mamás, he visto mamás que dejan de comer. Mi mamá era así. Mi mamá dejaba de comer con tal de darme de comer a mí. Compraba piezas de pollo, 2 para cada uno. Y yo no sé cómo mágicamente a mí me tocaban 4 piezas de pollo en la casa con mi mamá. Y mi mamá se sentaba a comer y yo le decía, mamá, ¿tú no vas a comer? Ya comí, hijo. Hoy que soy papá me doy cuenta de lo que mi mamá hacía. Mi mamá se dejaba sus 2 piezas de pollo para dármelas a mí. O su pedazo de carne que ella compraba para comer ella no se lo comía, me lo daba a mí. Yo era bien tragón, yo no sabía eso. Yo comía, yo pedía de comer y a mí no me importaba si había de comer o no de comer en la casa. Yo quería comer. Y mi mamá preguntaba, ¿quieres más? Yo decía, sí, hay más, yo quiero. Hoy que soy adulto, hoy yo me doy cuenta de eso. Y cuando se lo pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿tú hacías esto? Y ella me dijo, sí. Y dije, ¿de veras, mamá? Sí. ¿Y por qué lo hacía? Pues porque eras mi hijo. Yo, ya no. Ahora que te mantenga tu vieja. Pero mi mamá hacía eso. Yo he visto mamás que hacen eso. Yo no haría eso. De hecho, no lo hago. Comen, y ya que comieron, si queda algo más, coman más. Pero yo también como. Estos ingratos me dejan sin comer. Comen un montón. ¿Pero por qué como? Porque si no, al rato me enfermo. Y al rato voy a ser un padre enfermo. Que voy a ser una carga para mis hijos. Ay, pero me sacrifiqué por él. Habrá ellos que se sacrifiquen por mí. No. Eso es un acto egoísta. Si te sacrificaste por ellos, después no se lo reclames. Por eso tiene que haber un orden de prioridades. Dios, cuídate, después tú. Después de mí, está mi familia. Y en mi familia hay un orden también. Primero es mi esposa y después mis hijos. Y en mis hijos también hay un orden. El mayor, el que sigue y el que sigue. Entonces prefiere al hijo mayor. No, no estoy hablando de preferencias, estoy hablando de prioridades. ¿Sí me expliqué?
¿O no? No es lo mismo tener preferencia para uno que sea prioridad uno. ¿Sí me explico? Y de repente en mis hijos esas prioridades cambian. De repente el que requiere más atención es otro. Y el que le tengo que poner más atención es al segundo. Y a lo mejor de repente el que le tengo que poner más atención es al tercero. Escuché una frase de una mamá que le preguntaron, oiga, ¿y para usted cuál es el hijo más importante? Y la mamá dijo, el enfermo. Ah, entonces, ¿tiene un hijo enfermo? No, no, no. Mi hijo, el que se enferma, es el más importante para mí. El más importante es el que le está yendo mal en la escuela. El más importante es el que tiene problemas con sus compañeros. El más importante es el que se va a casar. El más importante es el que está teniendo problemas en su matrimonio. El más importante es el que tiene necesidad financiera. El más importante es el que está metido en problemas. El más importante es el que está solo. El más importante es el que vino a visitarnos. El más importante es el que se fue y no ha regresado. Entonces, para mí ese es el más importante. Y aunque hay prioridades en la casa, de repente atendemos primero las de David, después atendemos las de Israel y después las de Josué. Y al revés, y a veces es al revés. Primero atendemos las de Josué, luego las de Israel, y luego las de David. Y a Israel siempre le toca el medio, pero bueno, se Pero aún en mi casa, hermano, hay prioridades. Pero antes de mis hijos está mi esposa. Y después de mis hijos están mis padres. Y después de mis padres están mis hermanas. Y después de mis hermanas están mis cuñados, porque son los esposos de mis hermanas. Y después de mi hermana y de mi cuñado están mis sobrinos. Y después están los hijos de mis sobrinos que ya tienen. Y así, hermano. Pero en mi familia hay prioridades. Así es que si mi hermana me habla y me dice, oye, mi hijo se va a casar y que reviso en la casa. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Tienen posibilidades de forma de ir? ¿Están en tiempo para disponible? Le pregunto a mi esposa, ¿cómo ves? ¿Quieres ir? ¿Está así la situación? ¿Podemos acompañarlos? No es de que, ¡ay, se va a casar el hijo del tío, del primo, del pariente lejano que nunca hemos visto en la vida! ¡Vámonos a la boda! No, hermano. Porque ni siquiera se van a acordar, ¿y a ti quién te invitó? Porque hay un orden de prioridades. ¿Sí está conmigo? Si usted no tiene ese orden de prioridades, su casa se va a dividir. Tiene que poner prioridades. Y le sugiero que lo primero sea Dios. Y después, primero Dios, después yo, después mi familia, con las prioridades que ya le dije. Y después de mi familia está mi trabajo. ¿No está en la iglesia, pastor? No, la iglesia pasa después, en quinto lugar. Después de mi familia está mi trabajo. Mi trabajo no está antes que mi familia. Yo he escuchado hombres que dicen, pues es que si no le doy importancia a mi trabajo, mi familia no come. Sí, yo no estoy hablando de eso. Tienes que irte a trabajar y tienes que cumplir con el trabajo, pero nunca el trabajo es más importante que tu familia. Ha habido veces que yo, por cuestiones del trabajo, mi trabajo se acumula y solamente tengo para llevar mi trabajo a la casa. Y me tengo que llevar mi trabajo a la casa, porque así es mi trabajo. Pero yo he llegado a la casa y primero comemos, estamos con los hijos, hacemos lo que tengan que hacer, les ayudo a ellos, nos sentamos a ver la televisión un rato y después, cuando ya se fueron a dormir o cuando ya estoy libre, me siento a trabajar. Y a veces termino hasta las 5 de la mañana. Me duermo media hora, una hora y para arriba, y vámonos. Y uno puede decir, ay, eso es malo. Sí, pero no lo hago todos los días. Es una vez al mes que esto pasa. Pero aun cuando me traigo el trabajo a la casa, mi prioridad no es el trabajo. Primero está Dios, después estoy yo, después está mi familia y después el trabajo. ¿Sí está conmigo? Si usted no pone en orden su vida, usted va a dividir su casa. No importa que el pretexto de trabajar sea su familia. Es que yo trabajo por mi familia, por darle todo a ellos, no importa. Al rato no vas a tener a nadie, ni tu familia. Entonces hay que poner en orden tus prioridades. Vamos a parar ahí y vamos a orar.
Ya solamente me falta una. Pero será dentro de 8 días. Vamos a parar hoy. ¿Cuántos quieren ver su casa dividida? Levanten su mano. Cuando tú miras tu casa, lo menos que piensas es en tener una casa dividida. Eso es lo menos que piensas. Cuando llegan los hijos, lo menos que piensas es, ay, ya tengo. Mi esposa decía algo hace un ratito, cuando ella estaba orando. Y hemos escuchado a una persona que dice, yo quisiera tener el marido que tiene ella. Y eso yo me he dado cuenta que la razón simple es que su casa está dividida. Que las cosas que pasan en su casa le hacen anhelar cosas que están fuera de su casa. Cuando tú quieres algo que no está en tu casa, que está en la casa de otro, llámese marido, llámese carro, llámese lo que sea, que otro tiene, que tú no tienes. Eso que está en la casa de otro es porque no está en tu casa, pero no significa que no lo puedas conseguir. Significa que tu casa está dividida y entonces, aunque lo consiguieras, lo perderás. Es como si hubiera una cuarteadura en tu casa y por ahí se fugara lo bueno de tu vida. Dios no quiere que tengas una casa dividida. Dios quiere que tengas una casa sólida, firme. Yo creo que a lo largo de los años, mi esposa y yo hemos logrado tener una casa sólida. No tenemos una casa dividida. Gracias a Dios, no a nosotros. Dios ha sido parte importante en eso. Poner a Dios como nuestra prioridad nos ha ayudado muchísimo. Nuestra casa está sólida. Yo sí podría decirles con toda sinceridad, no con orgullo, pero sí sintiéndome feliz de la casa que tengo, de que mi casa es una casa sólida. Mis hijos quizás no sean millonarios todavía. Yo les hablé un poquito de lo que son y de cómo son. Y si se los dije no fue para que los juzguen a ellos, sino para que se den cuenta de la diversidad que hay en nuestra familia. Y hoy puedo exponerles un poquito de cómo es nuestra casa. Y estoy seguro de que mis hijos son hombres de bien. Que la mujer que se case con ellos va a encontrar un gran marido. Mucho mejor de lo que yo soy. Y eso espero que sea mucho mejor de lo que yo soy. Como esposos, como padres. Y no los presumo, ni tampoco los estoy sacando en lotería, no, todavía les falta. Todavía les falta. Para que yo los empiece a sortear. Si ellos no se quieren casar, yo sí vendo boletos de rifa. Yo sí. ¿Ya? Pero estoy feliz de la casa que tengo. Hermano, pero no la construimos en un día. No lo logramos de la noche a la mañana. La diversidad que hay en tu casa, la forma en como tu casa es, no la vas a cambiar solamente porque tengas el buen deseo de que cambie. Tienes que trabajar duro. Tienes que trabajar duro para que cambie. No se logra de la noche a la mañana. A veces requiere tiempo. Y requiere más tiempo cuando somos muy necios, como yo. Yo creo que si a mí me hubiera caído el 20, luego después de que me casé, me hubiera caído el 20 de lo que estaba viviendo ahora en esta nueva etapa del matrimonio, yo hubiera cambiado más rápido, probablemente, no lo sé. Y no nos hubiera costado 10 años difíciles, si no hubieran sido a lo mejor 1 o 2 años, o 3 a lo mejor. Yo le estaría hablando de que llevaríamos 20 años de un matrimonio excelente. Pero eso no lo construimos en 20 años. Me costó mucho trabajo entender por la necesidad que había en mi corazón. Usted no va a cambiar su vida solamente porque desee cambiarla. Usted no va a hacer sólida su familia solamente porque desee que su familia sea sólida. Usted tiene que trabajar duro. Hay cosas que tiene que cambiar. Y el modelo que tenemos hoy como familia, que nos dicen, es que la familia tiene que ser papá, mamá, hijos. Hoy hay gran diferencia en la familia. Y quizás algo que ayudaría mucho es que fuera papá, mamá, hijos. Eso ayudaría mucho. Pero no significa que es la única forma en la que Dios puede obrar en tu familia. Porque Dios puede obrar en una familia donde son mamá e hijos, papá e hijos, abuelitos e hijos. Porque hay tanta diversidad hoy en las familias.
Pero lo mejor es que Dios sea el que esté obrando en la familia. Y entonces la familia tomará la forma que Dios quiere. Ya sea que sea una mamá soltera, o un papá soltero, a lo mejor son hijos que se tienen que valer por sí mismos y ver por la mamá a veces, que la mamá ya no tiene la capacidad de ir a trabajar y son los hijos los que se encargan de la casa. A veces es esposo, esposa, hijo, suegra, abuelito, todos viven en la misma casa. Pero tienes que involucrar a Dios. Porque si no involucras a Dios en tu casa, tarde que temprano tu casa será dividida. Y tu casa será saqueada, porque el propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Entonces hoy, que la oración que hagamos hoy sea porque la unidad con la que Dios quiere consolidar tu casa, haga que tu casa sea una casa sólida. Que pienses y te quede claro lo que hay en tu vida, lo que tienes que cambiar, lo que tienes que corregir, lo que tienes que hacer, lo que está en tus manos hacer, para que eso sea mejor en tu vida. Amén. Vamos a orar. Y si usted anhela tener una familia sólida, consolidada, conforme al propósito de Dios, dígale, preséntele a Dios tu casa, dile, Señor, esta es mi familia, esta es mi casa, Señor, mis hijos, mi esposo, quienes viven contigo, preséntalo, mis padres, mis hermanos, esta es mi casa, esto es lo que tengo hoy, Señor, y no quiero que mi casa sea dividida. No quiero que mi casa sea saqueada. Yo quiero tener una casa sólida, firme, bien establecida, que camine y que se dirija conforme a tu voluntad. Que aprendamos, Señor, a tener lo bueno, lo justo, lo honesto, la dicha, la felicidad, la paz, la armonía. Señor, toca mi casa, toca mi vida, toca mi familia. Señor, queremos sacar de nuestro hogar el enojo, el rencor, la falta de perdón. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo. Que nos pongamos de acuerdo en la casa, Señor. Que el pasado no sea un anhelo de nuestra vida, Señor, sino que anhelemos a tener un futuro. Que anhelemos, Señor, a tener una vida plena. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tener una vida completa. En el nombre de Jesús. Que nuestro hogar esté en paz contigo. Que nuestro hogar esté en paz, Señor, contigo. Ven a mi casa. Ven a mi casa, Señor. Ven a mi casa. Toca a mi esposo. Toca a mi esposa. Toca a mis hijos. Toca a mis padres, Señor. Toca a mis hermanos y hermanas. Toca a todos y cada uno de los que están conmigo. De manera, Señor, que podamos experimentar tu presencia en nuestro hogar. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.